Buenos días, mis amados hermanos. Sean todas y todos bienvenidos aquí a En Comunión con Dios en las mañanas. Nuestro programa matutino de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Estamos aquí en todas nuestras plataformas digitales impartiendo la palabra de Dios, orando con cada uno de ustedes que nos sintonizan cada día, que son fieles seguidores de la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu casa en este día y que Dios bendiga tu hogar y tu familia. Que sea el Padre proveyendo en tu vida y en tu hogar todo aquello que necesitas. Pidámosle al Señor en esta mañana que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, y que esta palabra no quede en el vacío, sino que quede plasmada en nuestros corazones y que nosotros podamos meditar y reflexionar en ella. Ayer estuvimos hablando sobre la historia de Sansón, la enseñanza que nos deja la historia de Sansón. Pudimos meditar y reflexionar, estudiamos un poco de esa historia de Sansón. Vimos que Sansón era un hombre robusto, fuerte, un guerrero, un propósito de Dios desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer, y el Padre había elegido a Sansón para grandes cosas, para libertar el pueblo de Israel del cautiverio enemigo que era el pueblo filisteo en ese momento. También pudimos ver cómo después que Sansón crece se desvía un poco del propósito por llevarse del deseo del corazón, mas no escucha la voz de Dios ni la voz de aquellos hombres en la tierra que el Padre muchas veces nos pone en el camino para hablarnos y para mantenernos en el camino correcto muchas veces. Y ya hablamos de todo eso ayer, pero quiero compartir con ustedes varios pasos que tuvieron que ver con la caída de Sansón. El primero es, él fue hacia el lugar de tentación y pecado. Aquí podemos ver, mi amado hermano, que Sansón, de estar en el pueblo de él, de Israel, coge al pueblo de los filisteos, es decir, va al lugar de la tentación. Primeramente encuentra a la primera mujer que lo enamoró, no se conformó, sino que buscó la segunda mujer del mismo lugar donde la primera vez fue traicionado. Buscó en ese mismo lugar otra mujer para concebirla como esposa. Punto número 2, el enemigo se sirvió de la mujer para engañarlo. El enemigo va a utilizar todas las estrategias que sean necesarias para que el hombre y la mujer de Dios caigan, para abortar el propósito de Dios en la vida del hombre y aquella mujer que fueron marcados con un propósito desde el vientre de su madre. El enemigo sabía que el propósito de Sansón era demasiado grande y por eso buscaba dentro de sus debilidades por dónde atacarlo, por dónde tentarlo, por dónde derribarlo. Y Sansón, por falta de discernimiento de espíritu, caía redondito en cada una de esas ofertas que el enemigo le hacía a través de esas mujeres. Por eso terminó de mala manera. Y vemos que utilizó la mujer el enemigo para engañarlo. El propósito del enemigo está muy explicado. Mediante el soborno logra su propósito. El enemigo no solamente va a agotar estrategias, sino que si te tiene que sobornar para que tú peques y caigas y mengues en el espíritu, lo va a hacer. Porque Dalila utilizó todas las estrategias vía y por haber para descubrir e identificar dónde estaba situada esa fuerza sobrenatural que venía de Sansón. Y aunque Sansón le mintió varias veces, fue tanta la insistencia de Dalila que logró su objetivo. Logró el objetivo principal, que era que él dijera, que él se abriera con ella, que él le confiara de dónde venía su fuerza. Y esa fue la debilidad que el enemigo utilizó para que los filisteos pudieran agarrar a Sansón. Y de pasar un hombre fuerte, pasó a ser el más
bajo, débil e insignificante. Sansón se agota por la persistencia de la mujer. Él debía haber huido de la tentación y de la tentadora. A veces nosotros, el Señor nos dice en esta mañana, a veces nosotros tenemos que huir de la tentación, mas no quedarnos en ella. Porque cuando nosotros estamos en la tentación y reconocemos que tenemos dicha debilidad de que podemos fallar, es mejor que te vayas y no que te hagas el fuerte y te quedes. Porque eso fue lo que pasó con Sansón. Él se creía muy fuerte, se quedó y terminó perdiéndolo todo, incluso hasta su propia vida. Confió en una mujer que lo traicionó, que lo vendió a los filisteos. ¿Cuántas veces el Padre te dice, sal de ese lugar? No te juntes con ese grupo que te está juntando, que te están llevando por un mal camino. No te cases con ese hombre o no te cases con esa mujer que no te conviene, que te están desligando del propósito que tengo contigo. Pero muchas veces no creemos tan sabios en nuestra propia opinión que optamos por complacer nuestro propio parecer y terminamos fracasando y fallándole a Dios. Mientras duerme, el enemigo le roba las fuerzas y despierta desengañado y débil y es vencido por los enemigos. Mientras él dormía, mientras Sansón dormía, estaba siendo traicionado por su mujer. Su pelo estaba siendo cortado de quien él menos terrenalmente esperó que lo traicionaría, que era su esposa. Muchas veces mientras tú duermes, el enemigo está buscando la manera de matarte, de destruirte, de debilitarte, para agotar esa fuente de energía espiritual que tú tienes y que tú emanas. Por eso tenemos que estar atentos en el espíritu y estar velando en todo tiempo para que el enemigo no pueda entrar en nosotros, hacer lo que le plazca, siempre y cuando encuentre una brecha. El enemigo no necesita una puerta o una ventana abierta por completo. Él necesita un espacio, una brecha. Él se encarga de abrirla porque él es un irrespetuoso. Eso fue lo que él hizo con Sansón. Él buscó la debilidad, era esa mujer. Pues el enemigo persuadió a esa mujer para que engañara y traicionara a Sansón, para que lo debilitara, hasta tal punto que cuando Sansón se dio cuenta, ya estaba traicionado, ya el daño estaba hecho. ¿Cuántas veces el Padre nos dice, no hagas esto, no digas esto, no vayas allá, esa decisión no la tomes, pero nosotros decidimos tomarla por encima de la voluntad del Padre? Y luego pasan las desgracias, luego pasan las catástrofes y luego nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué ese problema llegó a mi vida? Y el Padre mirándonos desde arriba, yo te dije que no lo hicieras. Yo te dije que no digas eso. Yo te dije que no te vayas por ahí. Yo te dije que no abrieras esa puerta. Yo te dije que no hablaras con esa persona. Yo te dije que no hicieras ese negocio. Pero el hombre siempre quiere estar por encima de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a ser hombres y mujeres sabias, a no dejarnos marear, ni embullar, ni entretener por el enemigo. El enemigo mareó a Sansón con la belleza de Dalila y terminó envolviéndolo y engañándolo en una mentira que le costó la vida, que le costaron sus ojos, que le costó la confianza de Dios hacia él, que le destruyó la relación que tenía con el Padre. No permitas en este día que ninguna Dalila por ahí te arrebate el amor de Dios. Destruya lo que tú has construido en el Padre. No permitas que el nazareo, esa marca de nazareo, sea destruida y abolida por ninguna mujer y por ningún hombre. Recuerda que tú te debes a Dios y que tú le tienes que agradar a Él antes que a los hombres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esto fue todo por hoy aquí en Comunión con Dios en las Mañanas. Hasta la próxima. Bye, bye.